Dios habla hoy a tu vida, un programa de la Iglesia Cristiana Interdenominacional Presbiterio Colima, Michoacán. Sean todas y todos bienvenidos. ¡Comenzamos! Pasaría el tiempo así, sin querer nada más que escucharte hablar. Buenas tardes, hermanos y amigos que nos ven a través del canal de YouTube y la página de Facebook del Presbiterio Colima, Michoacán. Bienvenidos una vez más a su programa, Dios habla hoy a tu vida. Recordamos que durante este mes estamos considerando con fundamento al Evangelio según San Juan, capítulo 10, versos 7 y 9, Yo soy la puerta. Para la consideración del tema de hoy, lo que se encuentra detrás de la puerta, que es el tema de esta semana, está con nosotros el pastor Gamaliel Gutiérrez Mendoza, a quien le damos una cordial bienvenida. Y le pedimos además, pastor Gamaliel, nos guíe en una oración por el programa del día de hoy, aquellos que estarán con nosotros a través de estas redes sociales. Bienvenido. La paz de Dios, hermano Hernán. Dios los bendiga. Gracias por la invitación que nos hacen a participar en este programa. Deseamos que sea de bendición para todos nuestros hermanos y amigos que nos escuchan a través de los medios de comunicación por internet. Y bueno, vamos a hacer una oración para ponernos en las manos de Dios. Este programa sea de edificación. Padre, Señor maravilloso, en esta hora que tú nos permites estar aquí realizando esta transmisión, esta enseñanza que vamos a ver, Padre. Te damos gracias, Padre, por esta oportunidad, por nuestros amigos que nos escuchan, que nos ven. Pedimos que traigas una palabra para sus vidas, una palabra que sea de edificación y de bendición para ellos a través de esta enseñanza, tanto para nuestros amigos que por diversas razones dan con esta conexión, así como también por nuestros hermanos en Cristo que continuamente nos siguen. Gracias, Padre Celestial, por nuestro hermano Hernán, nuestro hermano Noé Díaz, pastor presbiterial. Gracias, Señor, por este programa, Dios habla hoy a tu vida. Padre Celestial, que tu nombre sea glorificado. Gracias, en el nombre de Jesús. Amén. Bien. Nuestros amigos que nos escuchan, pues, como ustedes lo sabrán, hemos estado mirando algunos temas relacionados con el pastoreo. Nuestro Señor Jesucristo como el buen pastor se vio el mes pasado y este mes de julio se está considerando al Señor Jesucristo como la puerta de las ovejas. Y bueno, en relación a este punto, es importante, ¿verdad?, que veamos este texto, el texto base de esta enseñanza. Está en San Juan 10, versículos 7 y 9. Los leo, dice: Volvió pues Jesús a decirles: de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. Nuestro pasaje lema señala varios puntos en relación a los cuales se han venido tratando la enseñanza en etapas, ¿verdad? Hoy nos centraremos, aunque me gustaría hacer un recorrido rápido en los puntos anteriores, pero pues la enseñanza de hoy va enfocada al Señor Jesús como lo que encontramos después de la puerta, ¿sí? Lo que se encuentra detrás de la puerta. Ese es nuestro tema semanal, ¿sí? El tema de esta semana. Pero les decía,
hay varios puntos. Leímos el texto que dice que el Señor Jesús volvió a decirles, lo cual implica una reiteración en algo. El Señor les había presentado una alegoría, es una enseñanza con un lenguaje enigmático, oscuro, con metáforas, que nos da a entender algo espiritual y algo más profundo, ¿verdad? Esto a raíz del contexto que encontramos en el capítulo 9, está la sanidad del ciego, donde, bueno, pues terminan expulsando a los fariseos porque no hacían las cosas según sus tradiciones, lo cual nuestro Señor Jesús lo buscó a esta persona que fue expulsada de la sinagoga y le recibió, ¿verdad? Entonces el Señor presenta esta alegoría que está en los versículos del 1 al 5, y en el versículo 7, puesto que no le entendieron lo que él quiso decir, él retoma la enseñanza, pero ahora para explicar su significado. Entonces el Señor enfáticamente dice, de cierto, para señalar que es algo muy importante lo que se va a decir. Yo soy la puerta de las ovejas, ¿verdad? Les revela el significado de las metáforas que estuvo usando. Ahora bien, este pasaje también menciona a unos ladrones y salteadores en el versículo 8. Todos los que antes de mí vinieron ladrones son y salteadores, pero no los oyeron las ovejas. Se refiere a los líderes como los fariseos y todo el liderazgo, tanto político como religioso, que no supieron encauzar al pueblo. Y entonces ellos solamente buscaban beneficiarse a sí mismos. Ladrones, salteadores. Ladrón solo roba, el salteador usa de violencia aparte, ¿verdad? Son los que en los caminos asaltan a las personas. Este pasaje señala que Jesús es el acceso. Luego señala que esto tiene una relación con Ezequiel 20:37, donde el Señor dice, os haré pasar debajo de la vara y os haré entrar en los vínculos del pacto. ¿Por qué decimos esto? Bueno, el versículo 9 señala 3 bendiciones que se encuentran después de cruzar la puerta. Bendición número 1, ser salvo. Bendición número 2, entrar y salir. Bendición número 3, hallar pastos. En cuanto a esto, pues el requisito es acceder, pero es a través de la puerta, lo cual, como el Señor Jesús señaló, Él es la puerta. Para entrar al redil, el redil es un lenguaje metafórico para referirse a la nación de Israel, entrar al pueblo de Dios, y es un lugar de aprisco donde se resguardaban las ovejas para que pues pasaran la noche, ¿verdad? Y sobre todo en los tiempos de invierno, y para protegerlas de lobos, de robos y de alguna fiera, ¿verdad? Para protegerlas. Entonces, en este sentido, el Señor Jesús está enseñando, ¿verdad? Y esto lo están escuchando estos hombres fariseos que expulsaron al ciego, que fue sanado, y ya no lo recibieron en la sinagoga. En cuanto al primer beneficio, es salvación, protección, seguridad, de lo que ya dijimos anteriormente. Pero Jesús es la clave para conocer al verdadero pastor, pues el que no entra por la puerta, alguien que entra al redil por otra parte, es un salteador, es un ladrón. Y esto en referencia a los líderes que no entran por la puerta, por la vía legal, hacia el redil, hacia el liderazgo o hacia el rebaño del Señor. Al liderazgo del rebaño del Señor, los pastores. Al redil, las ovejas. Pero todo aquel que no entra por la puerta,
Si nos referimos a los líderes, se refiere a los que tratan de, por medio de artimañas, eludir la palabra de Dios, la vía legal para hacer las cosas. Y obviamente el Señor Jesús es la palabra encarnada y por eso Él es la puerta. No hay otro medio para entrar en el rebaño. No hay otro medio para ser un líder legítimo más de que entrar por la puerta. Todo el que no ha creído en Jesús es un ciego, guía de ciegos. Todo líder que no ha creído en Jesús no puede ser un legítimo pastor o un legítimo líder. Y toda oveja que pretenda recibir bendición sin cruzar la puerta, al cruzar la puerta, como refirió nuestro hermano, algunos de nuestros hermanos que expusieron, se pasa debajo de la vara, y esto implica entrar en los vínculos del pacto, ser parte del pueblo y participar de los beneficios y del pastoreo y liderazgo del pastor. Y en este caso, el buen pastor, porque Dios es el pastor de su pueblo Israel. Ese es el redil, ¿verdad? El redil, el pueblo de Israel. Aunque el Señor dice que llamaría a otras ovejas que no son de ese redil y se refiere a los gentiles. Posteriormente, esto en los versículos posteriores en adelante del capítulo 10, lo menciona, si no me equivoco, en el versículo 16. Entonces, nuestro Señor Jesucristo, Él entró por la puerta, por la vía legal. Cuando entró en el liderazgo como buen pastor, Él se sometió a la ley y se sometió a la voluntad del Padre y entró por la vía legal al pueblo. Y por eso Él es el buen pastor, ¿verdad? Entonces, el siguiente punto, pues, la participación de la guía, el cuidado y dirección del pastor, dice en Ezequiel 34:14. En buenos pastos las apacentaré, y en los altos montes de Israel estará su aprisco. Allí dormirán en buen redil, y en pastos suculentos serán apacentadas sobre los montes de Israel. Yo apacentaré mis ovejas, yo les daré aprisco, dice Jehová el Señor. Yo buscaré la perdida y la haré volver al redil, y haré volver al redil la descarriada, vendaré la perniquebrada y fortaleceré la débil, mas a la engordada y a la fuerte destruiré, las apacentaré con justicia. El apacentarlas implica guía, llevarlas a alimento, a encontrar alimento, ¿verdad? Aquí menciona pastos suculentos, y también darles aprisco, porque entrar al aprisco requiere cruzar la puerta, pero ir a pastos suculentos también incluye cruzar la puerta, pero hacia afuera. Entrar al aprisco es hacia adentro, salir hacia los pastos suculentos es hacia afuera, a donde el pastor las va a guiar. Por eso el Señor dice que el buen pastor, o sea, la oveja que cruza, que entra en los vínculos del pacto, entrará y saldrá. ¿En qué sentido? Pues siguiendo al pastor, porque el pastor la va a guiar a pastos suculentos. Las va a llevar en su rol cotidiano de la noche estar en el redil, pero en el día pues llevarlas a pastar, a encontrar pastos suculentos. Esto implica pues la guía, el cuidado tierno y la dirección del buen pastor, llevarlos ya en un sentido pues aplicado, llevarlos a un buen alimento espiritual con la palabra de Dios. Entonces, cuando el Señor Jesús da la palabra, Él da palabra que satisface, verdadera palabra de Dios, contrario o diferente a lo que hacían los líderes, que su palabra era una palabra pues sin autoridad, que no alimentaba, porque realmente los líderes del tiempo del Señor Jesús, los líderes religiosos, no habían realmente apacentado al rebaño, no los habían llevado a pastos suculentos, no los habían protegido, eran ladrones y salteadores. El pueblo había sido dispersado y por eso Dios mismo dice, yo
yo buscaré la perdida y haré volver al redil la descarriada. Entonces, eso es lo que encontramos. San Juan 10:2 dice: mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. A este abre el portero y las ovejas oyen su voz. Y a sus ovejas llama por nombre y las saca. Aquí podemos ver el rol cotidiano, ¿verdad? Y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas. Vemos aquí la dirección del pastor, la guía. ¿A dónde las lleva? Pues con su buen ejemplo las guía. Con su voz también las llama por sus nombres. Va delante de ellas y las ovejas le siguen porque conocen su voz. Mas al extraño no seguirán, sino huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. De un pastor ajeno, porque solían estar los rebaños revueltos en un redil, pero cada rebaño conocía a su pastor, conocía la voz de su pastor, y el mismo pastor conocía a sus ovejas. Esto nos enseña la relación que debe tener el pueblo de Dios con Dios. En este caso, aplicándonos ya más hacia nuestro tiempo a la iglesia, debemos de reconocer al buen pastor, la voz del pastor, la voz, por un lado, del pastor humano, el que es nuestro pastor, y no escucharemos extraños, pero también la voz del príncipe de los pastores o el buen pastor, que es nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Entonces, distinguiremos cuando Él nos habla y lo seguiremos, ¿verdad? Y Él nos sacará de este mundo y nos llevará a fuentes de agua viva, como dice en Apocalipsis 7:17. Déjeme ver si lo tengo aquí a la mano. Sí, dice: porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará y los guiará a fuentes de aguas de vida, y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. Los pastoreará y los guiará. Bueno, hay algunas preguntas que surgen. ¿Hay alimento detrás de la puerta? O mejor dicho, al cruzar la puerta. En los dos sentidos, sea al entrar o al salir, pero al cruzar la puerta hay alimento. ¿Por qué? Porque en el redil hay follaje, pero también al salir, el pastor los guiará a fuentes de agua viva. Cuando nosotros entramos en el redil, aceptamos al Señor Jesucristo como nuestro Señor y Salvador y creemos en Él y entramos en los vínculos del pacto y somos contabilizados al pasar debajo de la vara, debajo de la autoridad del Señor. Aceptamos su señorío, su autoridad, nos sometemos a Él, aceptamos su guía y entonces entramos a formar parte de su pueblo. Somos contabilizados como parte de Él. ¿Quiere usted consultarlo? Números 27:17. Pero entonces, luego, Él, como dice en San Juan 14:1, que si creemos en Él, pues no tengamos temor. En la casa del Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, Él nos lo hubiera dicho. Y Él dice que iría a preparar lugar para nosotros y nos tomaría a sí mismo, para que donde Él está, nosotros estemos con Él. Dijo: y sabéis el camino, y sabéis a dónde voy. Y Jesús les aclaró: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Esto nos habla de la guía del Señor Jesús hacia los pastos suculentos, hacia la vida eterna, hacia la vida abundante, hacia hallar esos pastos, porque entonces cuando el Señor dice, todo el que entrare por esta puerta, dice, será salvo. ¿Por qué? Porque estará seguro, estando bajo la protección del buen pastor. Tendrá los beneficios del buen pastor, estará en el redil y entrará en los vínculos. Pero dice, entrará y saldrá. ¿Por qué? Porque el pastor le va a guiar en ese diario vivir, en su vida cotidiana, y como dice el Salmo, Él nos guiará aún más allá de la muerte. Entonces entraremos al pueblo del Señor, porque dice el Señor: yo tengo otras ovejas que también debo de llamar, y habrá un rebaño, ¿verdad? Porque se refiere a la iglesia, a los llamados de afuera, a ese grupo de creyentes, de discípulos, de seguidores de Jesucristo que han aceptado su autoridad y su pastoreo, han recibido su señorío, porque es un señorío de amor,
del buen pastor que su vida da por las ovejas, que realmente las ama, que procura su bien, que no se alimenta de ellas, sino que más bien él da su vida por ellas, diferente a lo que hacían los ladrones, los salteadores o el asalariado, o peor, el lobo. Pero entonces el Señor Jesús es el buen pastor, ¿verdad? Que nos guiará. Entonces el que entre tendrá seguridad por la protección de Dios, tendrá la guía del buen pastor que lo guiará a fuentes de agua viva y que lo llevará a pastos suculentos, y que estando en el redil estará seguro, estará salvo, porque habrá sustento, provisión, pero también será llevado a lugares de delicados pastos, como dice el Salmo 23, Jehová es mi pastor, nada me falta. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Déjeme lo consulto este texto. Salmo 23. 23. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Eso junto con las aguas. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Porque el pastor no solo nos va a guiar hacia donde hay pastos, hacia donde haya satisfacción, donde haya descanso, porque el hallar pastos implica sustento, tranquilidad, descanso, recreo, gozo, y nada nos atemorizará, porque pues las ovejas suelen ser muy dadas al temor. Las aguas corrientes y muy ruidosas las asustan, que las ovejas no hacen mucho ruido cuando se las lleva la corriente y fácilmente pueden perecer en un río de aguas profundas con mucha corriente, porque las ovejas no hacen ruido y pues no saben nadar, no tienen la habilidad, necesitan la guía del pastor. Así somos nosotros los seres humanos. Fácilmente nos extraviamos, fácilmente nos arrastra la corriente, entonces necesitamos permanecer bajo el cuidado del pastor y ser llevados a aguas de reposo, a lugares seguros, donde nada nos atemorice y donde podamos cruzar con seguridad y beber con tranquilidad. Y eso es lo que el Señor Jesús ofrece a los que cruzan su puerta, a los que entran, o sea, los que cruzan por él. Pues Jesús es el pastor, es la puerta, Jesús es todo. Jesús también es el alimento. Jesús es esos pastos. Jesús es esa agua viva. Jesús lo es todo. Entonces, una sola figura no agota el ministerio y la obra de nuestro Señor Jesucristo. Su ministerio es de grande alcance. Entonces, hermanos y amigos que nos escuchan, es importante, ¿verdad? Cruzar puerta, porque hallaremos pastos, hallaremos alimento, suculentos pastos, porque es lo que el Señor dice, en pastos suculentos los pastorearé. El Señor Jesús nos ofrece, como dice el versículo 10, a diferencia de esos líderes, de esos falsos pastores, que aunque pretendían serlo, no entraron por la puerta porque no aceptaron la palabra de Dios, no se sometieron a Dios, no entraron en los vínculos del pacto, y no creyeron en Jesús, porque si hubieran creído a la ley y a la palabra de Dios, hubieran recibido a Jesús. Entonces no entraron por la puerta y eran ladrones. Y el ladrón viene para hurtar, matar y destruir, lo cual muchas veces lo hicieron estos líderes. Siguiendo el ejemplo del hombre a quien sirven, del personaje a quien sirven. Pero Jesús dice, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Esto hace contraste con esos pastos suculentos que se hallan al cruzar la puerta. Jesús nos ofrece vida abundante, salvación, seguridad, guía hasta manantiales de agua viva, a fuentes de vida eterna, como dice Apocalipsis, que ya lo mencionamos, y también Isaías 49:10. No tendrán hambre ni sed, ni el calor ni el sol los afligirá,
porque el que tiene de ellos misericordia los guiará y los conducirá a manantiales de aguas, ¿verdad? O sea, todo eso va ligado, hermanos. Todo eso va ligado al cruzar la puerta, al entrar en los vínculos del pacto. Entonces, de aquí surgen otras cosas. Pero dicho sea de paso, los pastos, hallar pastos significa satisfacción plena, vida abundante, verdadero alimento, pan de vida, verdadera comida, vida eterna, y es la palabra de Dios, y es la vida de Dios, es satisfacción para el corazón, es una delicia, un paraíso, ¿verdad? Lo que originalmente tenía el hombre. Y también habrá aguas de vida. Es Cristo, es su espíritu, su amor, su perdón, su salvación, el gozo, la paz, la vida eterna. Todo eso. Entonces de aquí surge también, pues si hay agua, al cruzar la puerta también hay agua, agua de vida, porque es un agua que da vida eterna, el perdón de Dios, la gracia de Dios y lo que Cristo nos ofrece, su Espíritu Santo. Quiero comentarles que se ha estado hablando de ovejas según la figura que Ezequiel presenta en el capítulo 34 de las ovejas y los pastores. Habla de ovejas flacas y ovejas gordas. Aquí dice, permítame lo consulto, en el versículo 20, Ezequiel 34, 20, por tanto, desde el verso 17, mas en cuanto a vosotras, ovejas mías, así ha dicho Jehová el Señor, he aquí yo juzgo entre oveja y oveja, entre carneros y machos cabríos. Os es poco que comáis los buenos pastos, sino que también holláis con vuestros pies lo que de vuestros pastos queda, y que bebiendo las aguas claras enturbiáis además con vuestros pies las que quedan. Y mis ovejas comen lo hollado de vuestros pies y beben lo que con vuestros pies habéis enturbiado. Por tanto, así les dice Jehová el Señor, he aquí yo juzgaré entre la oveja engordada y la oveja flaca. Por cuanto empujasteis con el costado y con el hombro, y acorneasteis con vuestros cuernos a todas las débiles, hasta que las echasteis y las dispersasteis. Yo salvaré a mis ovejas y nunca más serán para rapiña, y juzgaré entre oveja y oveja. Y bueno, este pasaje nos explica que había clases más fuertes que otras, llámese económicamente, llámese en influencias o en el sentido religioso también. Aquellas ovejas que conocían, por decirlo así, conocían mucho de la ley, pero abusaban. Y digo, por decirlo así, porque si realmente conocieran la ley del Señor, se someterían a ella. Pero lo usaban esto para empujar a otros y no dejaban que disfrutaran el alimento de Dios. No dejaban que las personas se alimentaban realmente de la palabra de Dios, les enturbiaban, les pisoteaban el alimento, les confundían la doctrina. Incluso las clases más ricas podían abusar de su posición. Estas pueden ser las ovejas gordas en el sentido económico o en el sentido religioso, aquellas que supuestamente conocen mucha teología, mucha Biblia. Pues los fariseos se supone que eran los que enseñaban la ley, ya hablando en el tiempo del Señor Jesús, de los escribas, y sin embargo abusaban de su posición, porque según hacían a un prosélito para llevarlo a Dios supuestamente, pero lo hacían 2 veces más hijo del infierno que ellos. Y esto trayéndolo a una aplicación a nuestros días, puede ser aquellas personas que conocen de la palabra de Dios, pero de pronto están inconformes con la palabra, aquellos pastos que son realmente alimentos y suculentos, pero ahora ya lo desprecian y lo pisotean y ya ni siquiera dejan que otros que sí les interesa la palabra de Dios lo disfruten. A lo mejor usted había recibido
alimento por parte de un pastor. En un tiempo estuvo usted contento con ese alimento, pero llegó un momento que se inconformó. Y ahora usted también, cuando ve que otros escuchan y disfrutan ese alimento, empieza usted a enturbiar aquel alimento. Entonces estamos cayendo en una actitud de aquellas ovejas gordas, aquellos que se supone que ya tienen una madurez o un conocimiento de la palabra de Dios, pero se aprovechan de las flacas, de las que no tienen mucha solidez doctrinal, mucho conocimiento, y los pisotean y no los dejan disfrutar el alimento que inicialmente a nosotros nos gustó. Y esto nos habla también de ovejas que se inconforman con el liderazgo y que ya desprecian el alimento y confunden a otros con concepciones muy confusas acerca de la aplicación de la palabra de Dios, y les enturbian el alimento, les pisotean la palabra, y las aguas que antes eran claras ahora se las hacen confusas. La gracia de Dios, que es algo muy hermoso, ahora se lo ponen como algo legalista, imponen dogmas, imponen cosas que son de hombres, mandamientos de hombres, cargas pesadas, en revuelto con lo que era el agua limpia. Entonces, ahí podemos tener una aplicación en este sentido en cuanto a las ovejas flacas y las ovejas gordas. Entonces, hermanos, pues yo creo que vamos a dejar aquí esta enseñanza, pero entonces prestemos mucha atención a esta enseñanza que Jesús dio. Reconozcamos al Señor Jesús como la puerta y como el buen pastor, porque Él no solo es la puerta, sino también el buen pastor que cruzó y entró por la vía legal. Entonces, entremos por Él y aceptemos su pastoreo. No sigamos a los líderes que no han entrado por la puerta y que no reconocen ni la palabra de Dios ni a Jesús como el Hijo de Dios y como el buen pastor. Para estar a salvo de peligros, perdición, destrucción y de ser masacrados o ser, como decía aquí en Ezequiel 34, 22, dice, y nunca más serán para rapiña, para que ya no seamos alimento de las aves carroñeras, de los demonios, ya no seamos alimento de ellos. Necesitamos entonces estar bajo el pastoreo del buen pastor, para no padecer ni hambre, ni ser ovejas flacas. Dejémonos guiar por el buen pastor en todo, por su palabra, obedezcámoslo, creamos en el Señor Jesucristo, no vivamos en mendicidad espiritual, sigamos al Maestro, no enturbiemos las aguas, ni pisoteemos el pasto que queda. Y hermanos, vamos a hacer una oración para pedirle al Señor Jesucristo, el buen pastor, que nos ayude a discernir su voz. Y que, pues, amigo, si usted ha sufrido, el buen pastor lo sabe. Y él busca a sus ovejas. Él está llamando. Oiga su voz. Él le quiere llevar a salvo. Él le quiere poner a salvo. Él le quiere alimentar. Él le quiere guiar más allá de la muerte. Él le quiere llevar a fuentes de agua de vida eterna. Oremos. Bendito Dios y Padre nuestro, te damos gracias por tu palabra. Oh Dios, te pedimos que nos ayudes para discernir la voz de tu Hijo Jesucristo y no ser engañados por falsos pastores, por impostores, por extraños, sino que oigamos la voz de nuestro genuino pastor. Entremos por la puerta. Si alguna persona que está escuchando no ha entrado, Señor Jesús, a través de ti, permítele entrar en los vínculos de tu pacto, que todos pasemos bajo tu vara, bajo tu autoridad, y aceptemos tu señorío. Señor mi Dios, ayúdanos, danos pastor a tu corazón. Te pedimos, Padre, por nuestros amigos que nos escuchan, guíale, Señor, hacia un pastoreo, hacia hombres que tú has puesto realmente, que han entrado por la puerta, que han creído en ti, que puedan realmente guiar sus vidas. Padre Celestial, ayúdanos
a todos a permanecer bajo tu pacto. Gracias, Señor Jesús, por tu amor y por dar tu vida por nosotros. Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Gracias, Pastor Gamaliel, por las consideraciones de la palabra de Dios. Le suplico nos guíe en una oración por aquellas necesidades y problemas de los que nos están escuchando, y también si alguno está enfermo, pues también poner delante de nuestro Dios esa necesidad. Amén, hermano. Amén. Vamos a orar por las necesidades. Padre, ahora te pedimos por las necesidades en tu pueblo. Tú sabes la situación esta del COVID que se ha ido agravando. Pedimos, Señor, que disminuyan los contagios. Te rogamos, Señor, que nos ayudes a salir de esta pandemia y que nos guardes de todo contagio. Dios mío, dale sabiduría a nuestras autoridades, a los líderes políticos, que verdaderamente hagan labor de cuidar al pueblo mexicano. Ayúdanos, Dios mío. Te pedimos también por nuestro pastor general, que lo guíes, que lo bendigas. Ayudes, Dios mío, para atender a tu palabra que tú le entregas. Asimismo, por nuestro pastor presbiterial te pedimos, por nuestro hermano Noé Díaz y por nuestro hermano Aarón Cortés. Señor, mi Dios, fortalécelos, guíalos, respáldalos, dales dirección. Te pedimos, Padre, por toda persona que esté pasando por ansiedad o temor, guíales a aguas de reposo. Pedimos por los que están enfermos, conforta sus almas. Señor Jesucristo, pedimos en este momento por nuestro hermano Martín María y por los familiares de nuestro hermano Jaime Maldonado, que estén sanos. En tus manos ponemos sus vidas en el nombre de Jesucristo. Y si nuestros amigos que están escuchando tienen alguna necesidad, en tus manos también ponemos esta petición. Gracias, Padre, en el nombre de Jesucristo. Amén. Hemos llegado al final de este programa. Agradecemos el que haya estado con nosotros. Esperamos que haya sido de bendición a su vida las consideraciones en este día. Le recordamos, próximo sábado, 5 de la tarde, en este su programa, Dios habla hoy a tu vida. Pastor Gamaliel Gutiérrez Mendoza, agradecemos el que haya estado con nosotros. Antes de despedirnos, nos gustaría que hiciera una oración de acción de gracias y así también lea el Salmo 23 y nos despida con la bendición apostólica. Dios le bendiga. Amén, hermano Hernán. Un gusto y una bendición poder colaborar en este hermoso trabajo, este programa, Dios habla hoy a tu vida. Y sí, vamos a hacer esta oración para darle gracias a Dios y concluir así este programa de hoy, ¿verdad? Padre, gracias por esta programación de este día que nos has permitido realizar. Señor mi Dios, tu paz sea con cada uno, se quede con cada uno y con nuestros amigos que nos escucharon. Gracias, Padre, por nuestro hermano Hernán, por nuestro hermano Noé. Fortalécelos y ayúdanos a continuar con este trabajo. En el nombre de Jesús. Amén. Vamos a leer y decir el Salmo 23, que a su letra dice: Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma. Me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Amén.
Hermanos, que la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Amén. Dios los bendiga a todos. La paz de Dios. Gracias por quedarte con nosotros. Te esperamos la próxima semana. Que Dios te bendiga. Pasaría el tiempo así, sin querer nada más que escucharte hablar.